¿Cuál es la diferencia, cuál es la diferencia entre mar y océano? Bienvenidos, estimados alumnos, al aula virtual. Océano es inmensa masa de agua salada o salobre que está rodeado de zona continental. Pero, mar, ¿qué vendría a ser? ¿Qué es mar? Porción de océano. Muy bien, excelente. Participen, participen. Correcto, correcto. Porción de océano. Existen tres tipos de mares. Mar epicontinental, que es abierto al Continental océano. Mar e Mediterráneo, intertropical. rodeado en gran parte de zona continental. Y mar insular, ¿no es cierto? Los mares son estudiados por la talasología. Y eso de la idea de los mares nace de acá, ya por los años 1946, 1945, 1947. En aquel entonces, presidente en Estados Unidos, Harry Truman. Harry Truman. ¿Ya? Muy bien. Carlos Evangelista, gracias por el saludo. Dice Bombo Yague Teacher. Bueno, eso es en quechua. Felicitaciones, porque he escrito en quechua, en aymara, afrolatino, caribeño. Muy bien, correcto. Sí, profesor, en quechua quiere decir buenos días, profe, dice. Correcto, muy bien, Carlitos Evangelista. Ya, entonces les indicaba que en aquel entonces, en esos años, 1945, 1946, el presidente norteamericano Harry Truman indicó que los países podrían tener mar territorial de 200 millas. Y es así como el Estado peruano toma eco de ello y en 1947 el presidente de aquel entonces, José Luis Bustamante y Rivero, decreta la tesis de las 200 millas, ¿ya? Pero han pasado los años y hoy en día se indica que el mar territorial no debería ser de 200 millas, sino de 12 millas marinas. Bien, ahí ustedes tienen la ubicación, pasan los años y el 8 de junio de 1984, cuando era presidente en el Perú el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, le da la denominación de mar de Grau, mar peruano. ¿Ya? Listo. Muy bien. Nuestro mar es epicontinental. ¿Qué quiere decir epicontinental? Entre continentes. Epicontinental quiere decir que es abierto al océano. ¿Ya? Lo contrario a Mediterráneo. ¿Me entiendes? Epicontinental. Listo. Ya. Pasamos. Miren bien. Los límites son al norte un paralelo geográfico. Al sur un trazo ortodoxo que lo estableció el Tribunal Internacional de Justicia en la zona de la Concordia. ¿Cuál es norte? ¿Cuál es sur, profesor? La verdad me perdí, profesor. No te preocupes. Vamos a hacer trazos, ¿ya? Pero esté atento. Ya, profesor, con rojo puede ser mi color favorito. Ya, muy bien. Excelente, 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 ¿ya? Excelente. Hay un paralelo. ¿Cómo se llamará ese paralelo? Ecuatorial. ¿Cómo se llamará ese paralelo? A ver, voy a hacer el trazo. Mire, Latitud. ya, eso es el norte. Muy bien, norte, ya, profesor. Eso es paralelo boca de Capones. Ya, profesor, excelente, excelente. Ahora al sur, ¿no, profesor? Sí, ahora vamos a hacer un trazo al sur, mira, hasta las 80 millas, de ahí un trazo oblicuo
Ya. Listo. Ven ahí y un trazo vertical y así. Luego les explico por qué. Eso sería ¿en dónde, profesor? Eso es en el sur. ¿La Concordia? Estamos hablando ya de... ¿La Concordia, profe? Muy bien, excelente, excelente. La Concordia. Concordia. Muy bien. Ahora, ¿cuál será para el este y cuál será para el oeste? Al este es el litoral. Excelente, muy bien. Vamos a pasarlo con amarillo. Ya, sí, profesor, pásalo con color, pues, amarillo patito. Amarillo, profesor, amarillo. Ya, miren, amarillo. Ese es el litoral. Sí, profesor, esa es la playa o yapla, pues, profesor. Donde hay aves guaneras y todo lo demás. Ya, eso es el este, el oriente. Ya, profesor. Y eso sería el litoral. Ya, el litoral. Ya, profesor. Ahora, lo que está en la parte de la izquierda, vamos a remarcarlo con azulito, ¿ya? Ya, profesor, con azul está bien, profesor, con azul, con azul. Mira, mira, mira. Ya, ahí está. Ya, bueno, todo esto, ya, todo ello. Entonces, eso vendría a ser un trazo paralelo al litoral. ¿Me entiende? A ver, ¿cómo es esto, profesor? Sería la zona del oeste. ¿Sí? Y a la línea paralela al litoral. ¿Me entiende? Ya está. Ahora, ¿por qué se llama epicontinental? Porque es libre, es abierto al océano. Y Perú, te mencioné hace unos instantes, estableció, ¿qué cosa? Mar territorial. ¿Mar territorial de cuánto? ¿De cuánto? 200 millas. Muy bien, de 200 millas. ¿En qué año? 1947. ¿Quién era presidente en el Perú? Bustamante Rivera. Muy bien, correcto. José Luis Bustamante y Rivero. Así es. Pero, ¿cuáles han sido los argumentos? Los fundamentos de establecer la tesis de las 200 millas. Uno, geográfico. ¿A qué se refiere con geográfico? A ver, en el año de 1801, llegó a nuestro territorio el alemán Alexander von Humboldt y él pudo determinar qué cosa, la frialdad de nuestro mar por el fenómeno de afloramiento y también la corriente que, la corriente peruana, que hoy en día lo llamamos así, ¿verdad? Y debido a esa frialdad de nuestro mar, no tenemos un clima tropical, sino tenemos un clima en la costa central llamado el semicálido muy seco, o también el subtropical. Y debido a la baja temperatura superficial del mar, se forman nubes estratos. Y al tener nubes estratos, ya no hay otro tipo de nubes que generen lluvias. Por lo tanto, se da el carácter desértico de la costa. Eso ha sido, en resumen, el argumento del aspecto geográfico. ¿Ya? Bien, siguiente. 2, geológico.
parte de la costa central está en hundimiento. ¿Qué quiere decir ello? Que la costa central era más ancho y debido al hundimiento, debido a que se ha hundido, entonces parte del Océano Pacífico ocupa nuestra costa que se hundió. Eso es el argumento geológico. 3, tenemos biológico. Se ha detectado que hay cantidad y variedad de recursos hidrobiológicos que deberíamos utilizar, deberíamos consumir en forma racional, pero también dejando para las futuras generaciones. Y lo otro es por seguridad. ¿Cómo por seguridad? Se habla de estratégico. ¿Cómo estratégico? A ver. Estratégico porque cuidando militarmente toda esa zona, toda esa área de 626.240 kilómetros cuadrados, de alguna otra manera impide lo de la Armada que puedan llegar embarcaciones a espiarnos, sobre todo Lima y Callao, que son los lugares con mayor desarrollo. Esos fueron los argumentos, los fundamentos principales que se presentó en esta tesis de las 200 millas. Y por eso que Perú es considerado como uno de los primeros países en establecer mar territorial de 200 millas, pero con argumentos, con fundamentos geográfico, geológico, biológico, estratégico. Y posteriormente añadió también lo que es jurídico. ¿Cómo jurídico? Si todos los países que tienen acceso a los diferentes océanos le corresponde una porción de océano, entonces a Perú también le corresponde ello. ¿Me entienden? ¿Sí? Listo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Hasta ahí. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuál era el paralelo de la parte de arriba por donde está japonés? Ese es el paralelo de 3 grados de latitud. Ya. Capones. Lo que está de rojo red, ¿sí? Donde dice N. Sí. Así es. Profe, ¿y qué dice la Sí. parte de abajo? Porque es que no lo veo muy bien. ¿Cómo dice? No lo escucho bien. En la parte de abajo, donde está la Ah, ya, línea es Concordia. 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 Sí, muchas Muy gracias, bien. profe. Captura de imagen, ¿todo bien hasta ahí? Sí, profesor. Correcto, muy bien, excelente. Ahí está toda la información. Gracias, profesor. Eso es lo que me faltaba anotar, profesor. Al norte, paralelo el canal de Boca y Capones, 3 grados, 23 minutos, 31,1 segundo. Gracias, profesor. Eso es lo que me faltaba. Ya anoté. Esto parece, profesor, fábrica de sueño, profesor. Encontré lo que estaba buscando. Claro, en los gráficos yo te explico. Luego ya en las siguientes diapositivas está toda la información detallada más lo que te voy comentando, repitiendo. Entonces tienes que anotar. ¿Ya? Listo. ¿Listo? Oye, profe, anotado. Correcto. Área 626.240 kilómetros cuadrados. Más los 50.284 kilómetros que nos va a asignar el Tribunal Internacional de Justicia. Más adelante te detallo de qué trató ello. La longitud 3.080 kilómetros. Si recorremos de Tacna hasta Tumbes o de Tumbes hasta Tacna, ¿sí? Observando lobos marinos, gatos marinos,
lo que vendría a ser el guanay, piquero, alcatraz, pelícano, observando malaguas y todo lo demás. Y un ancho de 200 millas. Una milla es más o menos 1852 metros. Y en kilómetros, unos 370 aproximadamente. ¿Sí? Listo. Pero eso es una pregunta, profesor. ¿Cómo dice? Es Un una pregunta. aproximado, claro. Un aproximado. Profesor, Sí, sí. el oeste se le dice al litoral, ¿verdad? ¿O cómo? Claro, es Al una litoral. línea. A ver, vamos a pasarlo ya. ¿Cuál es tu color favorito? Rosadito. Rosado. Ya, muy bien. Rosado, No, profesor. profesor, es Tiene que complacer que con en el eso. este Ya, que ahí es está, ahí está mozo, bien. sí, ¿Ves ahí sí. el rosado? Bueno, por el fondo que hay otro color, no sale a plenitud el color rosadito. ¿Ya? ¿Ves? Y estoy haciendo el trazo. A eso te refieres, ¿no? A esa línea Sí, imaginaria profesor. paralela al litoral. Ya, muy bien. Esta es una línea imaginaria paralela al litoral. Y se ha establecido, más adelante te explico, y te paso la diapositiva, la ley de bases. ¿Qué indica esto? Que desde el litoral se debe establecer una perpendicular, o sea, perpendicular al litoral, y esa línea, lo de rosado, debe estar a 200 millas. ¿Ya? A eso se refiere. Esta es línea de base. El trazo debe ser casi perpendicular al litoral. El trazo. ¿Cuál debe ser perpendicular, profesor? ¿Dónde perpendicular? A ver, con un verdecito ya, para que tengas una idea. Ahí, donde pongo la elipse. Indica que ese trazo, a partir del cual contamos 200 millas, ese trazo debe ser perpendicular al litoral. A eso le llaman línea de base. Y así sucesivamente se va trazando un trazo perpendicular al litoral y nos va dando esta línea imaginaria paralela al litoral. ¿Ya? Bien, se ha establecido dos sectores o dos regiones, así como en la zona continental. En la zona continental hablamos de costa, sierra y selva. Profesor, mejor costa, sierra y montaña. Ya, profesor, pero según el geógrafo huanuqueño Javier Pulgar Vidal, tenemos Chala, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca o Cordillera, Rupa, Rupa y Omagua. ¿Sí o no? En el mar hay dos regiones. ¿Dos regiones, profesor? Sí. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas dos regiones? ¿Ya? Las dos regiones vendrían a ser lo siguiente. A ver, a ver, a ver. ¿Cuáles? Vamos a hacer un trazo, ¿ya? Un trazo, profesor. Tenemos, sería desde Boca y Capones, ven ahí, hasta la península Illescas. ¿Me entiende? ¿Sí? Ven ahí, se llama sector norte o sector meridional. Pondremos con romanos 1 el sector norte. ¿Ya? Norte meridional. ¿Sí? Listo. Y tenemos lo otro. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Tenemos el sector ¿qué? Centro, sur. Sector centro-sur. Ahora, ¿cuál es el de mayor importancia? ¿Cuál es en el contexto económico? A ver, participen. En el del centro, profe. El Correcto, oeste. excelente, muy bien. El centro-sur, porque ahí se tiene la presencia de la corriente peruana, la corriente de Humboldt. Tenemos el fenómeno de afloramiento, ascenso de agua fría hacia la superficie, mayor biodiversidad, cantidad de recursos hidrobiológicos que no se encuentran en ningún otro mar.
La zona norte también, pero no es tanto. Tiene la influencia de una corriente marina llamada la corriente de El Niño. ¿Ya? No ocurre tanto el fenómeno de afloramiento y está influenciado principalmente por la baja latitud. ¿Qué es baja latitud? Estar cerca del ecuador terrestre. ¿Me entiendes? Cerca al ecuador terrestre. Listo. Y así, dos sectores o dos regiones. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Profesor, pero veo un trazo también de rojo en la parte superior, ¿o me equivoco? ¿Está o no está, profesor? A ver, con rosado voy a enmarcarlo, pues, profesor. Rosado me apasiona, dice. Indica que la Convención del Mar sugiere que los países deben tener un control militar, una soberanía marítima solo hasta ¿cuántas millas? Hasta las 12 millas. ¿Y qué sucede con las otras 188? Porque 188 más 12 sería 200 millas el total. ¿Qué sucede con esos 188? Los recursos te corresponden. Los recursos te corresponden, pero no puedes tener control militar. Es decir, que cualquier embarcación puede desplazarse por esa zona. Desplazarse. ¿Ya? Eso es lo que sugiere la Convención del Mar. ¿Y Perú ya firmó la Convención del Mar? No, no. Pero eso es lo que sugiere la Convención del Mar, que está auspiciada por la Organización de Naciones Unidas. Bueno o no, se tendrá que discutir, analizar para que la población pueda decidir si podríamos estar dentro de la Convemar o no. Claro que tiene ventajas y desventajas, pero por el momento, tenemos soberanía marítima y control militar. ¿Hasta cuánto? Hasta las 200 Millas. ¿Ya? Muy bien, excelente. Ya, característica de las aguas. Temperatura, ¿cuánto es aproximadamente? A ver, ¿cuánto es la temperatura? ¿Cuánto? Unos 19 grados centígrados. 19 grados centígrados. ¿Ya? Muy bien. 19 grados centígrados. Pero debería tener más, ¿no, profesor? 20, 23, 24, 25. Claro, debería tener más. Por estar en una zona próxima aquí, al ecuador terrestre. Próxima al ecuador terrestre. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Salinidad. ¿Cuánto es la salinidad? A ver, identifiquen cuánto es. ¿Cuánto es la salinidad? ¿Cuánto? 24,7 gramos de Excelente, litro de agua. muy bien. ¿Y cuánto es lo normal? ¿Cuánto es lo normal? ¿Cuánto es lo promedio? 35. 35. 35. ¿Quiere decir que está en términos normales? Por supuesto, en término normal, ¿ya? El color que predomina, ¿cuál es? Ahora sí, no voy a poner el rosado, ¿ya? Otro color, ¿ya? Es El verde. muy bien. ¿Y a qué se deberá ese aspecto verde? Algas y plantas. El fitoplancton. Muy bien, microorganismo marino, excelente. Pero ya cuando nos alejamos del litoral, la tendencia es ¿qué? Azul. Azul. ¿Y por qué azul? Uno, por el reflejo de la capa de ozono. Y lo otro también es, ¿por qué? Por la salinidad. Por la salinidad. ¿Ya? Muy bien. Ya, profesor, ya estoy entendiendo. A ver, Ceballos dice, profesor, una consulta.
Bien chévere, así como yo, Ceballos, lo máximo, dice a Ceballos, ya. Dice, septentrional es cuando se refiere al norte, ¿no? Claro. Y meridional se refiere al sur. Claro, muy bien, estimado alumno Juan Ceballos Sebastián. Correcto. Ya pues, profesor, menciona 20 veces mi nombre y mi apellido para que las alumnas que se encuentren en el aula virtual puedan formar su club de fans. Y no me molesto, el club de fans Juan Ceballos, lo máximo, y no hay más, dice. Muy bien, Juan Ceballos. Correcto, correcto. Ya. Listo, muy bien. Una vez más, haciendo el resumen. A ver, en el sector centro y sur, que era de mayor biodiversidad, está influenciada por la corriente peruana o la corriente Humboldt. ¿Por qué hay baja temperatura? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el A. Afloramiento. Afloramiento. Excelente, muy bien. ¿Y por qué las aguas son calientes o cálidas? Por estar cerca al ecuador terrestre. O también se dice baja la latitud. Aguas verdosas. ¿Por qué? Por el fito-lacto. Excelente. Y aguas azuladas es por el reflejo de la capa de ozono. ¿Y qué más? Por la... Salinidad. Salinidad. Excelente, muy bien. Ya, hasta ahí. No te olvides que esta zona centro-sur comprende desde Lambayeque hasta dónde? Hasta la Heroica. Tacna. Sí, profesor. Y la zona norte sería Piura y más al norte, Tumbes. Y además, debes tener en cuenta que en la zona central-sur se tiene mayor biodiversidad. ¿Ya? Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ninguno? Bueno, me escriben por interno. Juan, ya fue profesor. ¿En qué momento van a formar el club de fans de Juan Ceballos Sebastián? Dice. Que se apunte, pues, profesor. Dice. Bueno, ya se anotarán seguramente. Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguno? Profe, todo claro. Listo. Jennifer dice, yo me anotaré, pues, profesor, como fan número 1, ya que Ceballos va a ingresar entre los primeros puestos, así como todos los demás alumnos, dice. Leonela también dice, sí, yo me apunto, dice. Correcto, muy bien. Factores que determinan la riqueza de nuestro mar. ¿Cuáles son? A ver, lectura, estimados alumnos. Lectura, por favor, lectura. Ya, profesor, dice la amplitud y poca profundidad del zócalo, que permite una buena iluminación suficiente para que se realice el fenómeno de la fotosíntesis. A ver, estimados alumnos, como ustedes son alumnos con talento, futuros cachimbos, futuros ingresantes, y espero que no me fallen, ¿ah? Porque yo les he hecho la apuesta a su tutor y al director y a la directora que todos ustedes van a ingresar. Y si basta que uno falla, entonces prácticamente a mí me sacan de la Academia Grupo San Marcos. Pero bueno, yo puedo salir, pero me va a dar pena que ustedes todos no ingresen. Todos tienen que ingresar porque todos tienen talento. ¿Está bien? Ya, presten mucha atención. Miren, miren, miren. Ese trazo me va a representar el nivel de mar, ¿ya? Me dicen sí, sí o no, no. Si algo no entienden, inmediatamente mejor escriban, porque a veces con el micrófono hay interferencias y tantas cosas. Ustedes saben que a veces el flujo o el pico de internet a veces sube, a veces baja, y justo cuando usted pregunta, bajó el pico de internet, no te entendí. Mejor escriban, ¿ya? El trazo celeste me representa el nivel de mar. ¿Cómo es el fondo marino? El fondo marino es más o menos así. Tenemos una zona casi llana, poca pendiente o suave pendiente
a una gran profundidad, casi unos 3.000, 3.500, 4.000 metros. Se llama fondo marino o abisal. Pero también hay grandes cavidades, hoyos, huecos, para que me entiendas, llamado fosa, fosa, fosa. También tenemos cordillera. ¿Cordillera, profesor? Claro, se llama dorsal. ¿Hay volcanes? Sí, volcanes activos e inactivos. Activos e inactivos. Esto se llama dorsal, así es. También tenemos un relieve, lo voy a pasar con anaranjado, ¿ya? Anaranjado, no, pero naranja, claro, muy bien. Mira, el relieve es casi vertical. Se llama talud, 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 talud. Ya. Y luego una zona de poca profundidad. Se llama zócalo o plataforma, zócalo o plataforma, zócalo o plataforma. Estoy exagerando un poco. Ya. Lo vamos a alargar más ese nivel de mar. ¿Está bien? Ya, profesor, alárgalo nomás. Ya. Ahí. ¿Bien? Listo. Carlos dice, soy bipolar, dice. ¿Qué? Bueno, Carlos es bipolar. Bueno, aquí se respeta costumbres, sentimientos, tradiciones, identificaciones. No se preocupen, acá respetamos a todos ustedes. Así que pueden expresarse libremente, ¿ya? Muy bien. Ya. Fabricio dice, profesor, yo soy del otro equipo, no importa, no interesa, estimado alumno. Profesor, ¿puedo salir del closet? No interesa, estimado alumno. Acá todos y a todos se les respeta, ¿ya? No se preocupen. Lo de marrón nos interesa en estos momentos, ¿ya? ¿Cómo se llama ello? ¿Cómo se llama? Zócalo. ¿Pero tiene otro nombre, profesor? Claro, plataforma. Zócalo o plataforma. ¿Me entiende? ¿Y dónde se tiene la mayor amplitud del zócalo o plataforma? En Chimbote. ¿Dónde se ubica Chimbote? En Ancash. Ancash. Mayor amplitud del zócalo o plataforma. Mayor amplitud del zócalo o plataforma en Chimbote, Ancash. ¿Está bien? ¿Sí o no? Me dice sí, sí o no, no. Mayor amplitud del zócalo o plataforma. Ya. Leonela, sí, profesor, ya entendí. Esto está fácil. Esto es como fábrica de sueños, que se está haciendo realidad. Se me hace realidad todo ello y entiendo, dice. Muy bien. Ahora, como hay poca profundidad, llegan los rayos solares. Hasta unos 50, 70 e inclusive hasta 200 metros. Ahí está lo de amarillo. Eso nos representa los rayos solares, generando que esa zona entre el mar y el zócalo sea considerada zona con luz, zona fótica, zona nerítica. Y entonces, ¿qué ocurre con las plantitas que están en el zócalo? Se desarrollan porque realizan el fenómeno o el proceso de fotosíntesis. ¿Está bien? Si hay plantitas, habrá animalitos pequeños, como por ejemplo el zooplancton. Y si hay zooplancton, que es alimento de peces pequeños, habrá gran cantidad de anchoveta, sardina. Y si hay anchoveta y sardina, aparecen peces medianos, como el perico, el atún. Y si hay peces medianos, aparecen especies de mayor tamaño, y así la cadena trófica. A eso se refiere cuando dice la amplitud y poca profundidad del zócalo, que beneficia o influye en la gran riqueza marina. ¿Ya? Y así. ¿Se entendió? ¿A qué se refiere exactamente, profesor? A ver, con rojo red, ¿ya? Ya, profesor, enciérralo con rojo red a esta zona. A ello. ¿Sí? A ello. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta, estimados alumnos? Todo corto, profesor. ¿Todo bien? Claro, profe. Todo claro. Ya, correcto. Muy bien, borramos. Listo, pasamos a lo siguiente. Dice localización de nuestro territorio en una zona de mayor biodiversidad. Estamos entre el Ecuador y el trópico de Capricornio.
el Ecuador y el Trópico de Capricornio. ¿Qué más? La confluencia o la convergencia de corrientes marinas de diferentes temperaturas, cálidas, frías, frías, cálidas. ¿Ya? ¿Y eso qué genera? ¿Qué genera? Variedad de peces. A nuestro mar llegan corrientes marinas cálidas, frías, frías, cálidas. En las corrientes marinas hay cantidad de peces y demás recursos hidrobiológicos. A ver, una corriente marina, te explico, es como una vía masiva de transporte. Por ejemplo, si hablamos del tren eléctrico, el metropolitano, en su interior hay gran cantidad de pasajeros. En este caso, el tren eléctrico o el metropolitano es como una corriente marina. Y los pasajeros son los recursos hidrobiológicos, peces, crustáceos, moluscos, entre otros. ¿Me entienden? Y ellos cuando notan que en nuestro mar hay comida, esa comida es el plancton, se bajan, se salen de esa corriente marina para quedarse un delicioso buffet en nuestro mar. Entonces, cuando te hablan de convergencia o confluencia de corrientes marinas, eso tiene que ver con ¿qué? Con la variedad de peces. ¿Qué más? La corriente peruana. La corriente peruana, ¿por qué es fría? Por el fenómeno de afloramiento. ¿Influye en qué? En la baja temperatura en la costa central y sur, induciendo a un clima semicálido muy seco, induciendo a la formación de nubes estratos. Y como hay gran cantidad de nubes estratos, entonces ya no hay otro tipo de nubes, y ya no hay precipitación intensa, el carácter desértico en la costa. La corriente peruana también influye en estos ecosistemas únicos a nivel mundial, que solo se encuentra entre Chile, Perú, Perú, Chile. La Organización de Naciones Unidas y otros investigadores a nivel mundial los llaman oasis de niebla. Aquí simplemente lo llamamos loma. Si alguna vez tienes la oportunidad de ir a una loma, la loma de la Chay, o de repente estás en Lima Sur, la loma de Lúcumo, debes sentirte afortunado o afortunada, porque esos ecosistemas no se tienen en ningún lugar del mundo, excepto en la zona costera del Perú y de Chile. Claro que lo llaman oasis de niebla. Y hay cantidad de flora y fauna desconocida, que en la actualidad no tienen nombre. ¿En serio, profesor? Así es. ¿Ya? Eso es la importancia de la corriente peruana, no solo en el mar, sino también en la zona continental. Listo. Alta oxigenación. Esa alta oxigenación se da ¿por qué? Por las olas. ¿Y por qué hay olas? Por los vientos. Pero ¿cuál es? ¿Cuál es, profesor, el factor más importante de la gran riqueza marina? Fenómeno de afloramiento, 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 afloramiento. Que es ascenso del agua que está a unos 5 o 10 metros, agua fría, pero no solamente asciende con baja temperatura, sino con sedimentos orgánicos. Estos sedimentos orgánicos van a estar en la superficie. ¿Me entienden? Van a estar en la superficie. Y van a permitir que se desarrolle estas plantitas pequeñitas llamado el fitoplancton. Y si hay plantitas pequeñas llamado fitoplancton, todo es una cadena trófica. ¿Qué habrá? Zooplancton. Y así sucesivamente. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? La deyección de las aves guaneras que abonan las plantas marinas. ¿Cómo deyección? ¿Cómo deyección? A ver, el excremento, la defecación de las aves, guanay, piquero, alcatraz, pelícano. Ustedes saben, por historia han aprendido que teníamos gran cantidad de ¿qué? Bueno, Guano, el boom del guano, abono fertilizante. Cuando esto está en la superficie marina, es abono para estas plantitas marinas llamado el fitoplancton. ¿Me entiendes? Ya, profesor, ya entendí. Pero no te olvides que el más importante es el fenómeno de afloramiento. Los ríos también, claro, es en pequeña magnitud, pero de una otra manera influyen.
Los ríos transportan sedimentos inorgánicos, también los sedimentos orgánicos. Estos sedimentos orgánicos también sirven como abono, como fertilizante. Ya. A ver, sé que tienes buena memoria. Tienes buena memoria. ¿Cuáles son los fundamentos, los aspectos que generan una gran riqueza en el mar? Amplitud del zócalo, mayormente en Chimbote. ¿Qué más? Ubicación tropical. ¿Qué más? Convergencia de corrientes marinas. El fenómeno de Corriente peruana. La descarga de los ríos. ¿Qué El más? afloramiento. Afloramiento. Excelente. Lo más importante es afloramiento. ¿Por qué se da principalmente el afloramiento? Presten mucha atención, ¿ya? Por esto se da. La flechita de rojo nos representa el viento planetario alisio, que sopla de derecha hacia la izquierda. Son vientos planetarios porque soplan todo el año. Claro que a veces soplan con gran fuerza y como es normal, la dinámica mismo de la naturaleza a veces disminuye su fuerza. Son los vientos alisios. ¿Qué va a ocurrir? Que el agua caliente que está en la superficie, al soplar el viento alisio, hace que el agua caliente con mayor densidad descienda. Y por tanto, el agua con baja temperatura, el agua fría, que puede tener una temperatura de 11 grados, 12 grados, 13 grados, el agua fría con menor densidad ascienda. Y cuando asciende, a esto se llama afloramiento. Pero no solamente es agua fría lo que asciende, sino también con ¿qué? Con sedimentos orgánicos, se llaman nutrientes. Y estos sedimentos orgánicos, nutrientes, más el agua con baja temperatura, 14, 15, 16, 17 grados, condiciona a que se desarrolle el primer eslabón de la riqueza marina. Primer eslabón de la riqueza marina. ¿Cuál es? El Fitoplancton. excelente, muy bien, fitoplancton. Juan me dice, profesor, mi fans ha respondido, me ha agradado cómo ha respondido y con su voz me siento motivado a seguir estudiando, dice Juan. Gracias, profesor. Sabía que aquí en Grupo San Marcos iban otra buenos amigos, en el cual todos estudian y todos vamos a ingresar, dice. Se me hizo realidad mi sueño, profesor. Parece que estoy viviendo una fantasía, profesor, me dice. Esto es mejor que fábrica de sueños, me dice. Bueno, está bien. Ya, continuamos. Si hay gran cantidad de fitoplancton, es como en un jardín. Algunos de ustedes de repente tienen jardín. Ya, si hay plantitas, ¿qué notas en los alrededores? En Profesor, la usted también plantita. cuenta Aparecen estos chanchitos, esos animalitos sí, pequeñitos, lombrices y todas esas cosas, insectos. Muy bien. Igualito aquí aparece. A esos animalitos pequeñitos se le llama zooplancton. Y el zooplancton. zooplancton es el alimento, es la comida, es el postre, es el buffet, es la jama, como quieran llamarlo, ¿de qué? De los peces pequeños. Y así sigue toda la cadena trófica. ¿Listo? ¿Se entendió ello? Me dicen sí, sí, no, no. Ya, Sí, a profesor. ver, para que quede esto claro. ¿Cómo se llaman esos vientos que inducen principalmente al fenómeno de afloramiento? Alisios. Muy bien, excelente. Felicitaciones, Leonela, Linder y Ulisa, excelente. ¿Qué es lo que desciende? El agua cálida. ¿Por qué? Porque tiene mayor densidad. ¿Y qué es lo que sube? ¿Qué es lo que asciende? El agua fría. ¿Pero solamente es agua fría? No. Más nutrientes, sedimentos. ¿Sí o no? Nutrientes. Y así, sí, profesor. ¿Y qué genera el primer eslabón de la riqueza marina? Fitoplancton. Y así sucesivamente. Ya, estimados alumnos, ¿se entendió
Algo que no hayas comprendido, por favor, escribe, 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 Sí, escribe, profesor, ahora lo entendí mucho escribe. más claro. ¿Ya? Muy bien. Ya. Todo bien, profesor, todo bien. Profesor, ¿solo el viento alisio influye? No, hay otros aspectos que en unos instantes van a tener toda esa información. Ya, de viento sí, solamente es el viento alisio. Como viento sí. Ya, como viento sí es el único, pero hay otros factores. ¿Cuáles son los otros, profesor? No te preocupes. Te voy a mostrar para que tengas una idea. Así es el fitoplancton. Vamos a suponer que estás en el mar, estás nadando según tu estilo, libre, de espalda, mariposa, en fin, cada uno tiene su estilo, su forma de nadar. Ya, y estás observando estas plantitas pequeñitas, tienes una buena vista y dices, ay, ya, de eso habrá hablado el profesor. Claro. Estas son las plantitas. ¿Esos comen los peces? No, los peces comen ello. Sobre todo los peces pequeños. Estos animalitos pequeñitos llamados el zooplancton. Parecen camarones, algo así, ¿no, profesor? Claro. ¿Por qué le llaman plancton? Porque no tienen estabilidad. En cuanto se da el viento, se dan las olas, se da el vaivén, se mueven. Va a la izquierda, a la derecha, al norte, al sur, al este, al oeste, en fin. ¿Ya? Bien. ¿Cómo se llama ese recurso ictiológico? Anchoveta. Anchoveta. Eta. Anchoveta. Me dicen, profesor, ¿a qué se debe la abundancia del plancton? La abundancia del plancton se debe al fenómeno de afloramiento. Al fenómeno de afloramiento. Plancton es los dos, ¿no? Fitoplancton más el zooplancton, simplemente se dice plancton. Cuando se habla de plancton, se habla de fito y zoo, de plantas y animales. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? A ver, la alumna que hizo la pregunta, ¿entendió? ¿Alguna explicación adicional? Tenemos la anchoveta, muy bien. Ya. ¿Cuántas corrientes marinas se tiene en nuestro mar? Miles, 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 profesor. Claro. ¿Y ahora voy a aprender todo? No, para el examen de admisión lo que tú debes saber es ¿cuál? Dos. ¿Dos? Claro, la corriente peruana. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y del niño? Excelente, muy bien. Niño. Excelente, 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 excelente. Ya, eso es. Eso es. ¿Ya? La corriente peruana, le están dando lectura, ¿no? Ya te expliqué hace unos instantes. Se dice así desde la zona de Valparaíso, Chile, ¿ya? Hasta Punta Aguja, que se ubica en la península de Illescas, Piura, y de ahí se desvía. Forma parte de este gran movimiento circulatorio del Pacífico Sur. Forma parte de este gran movimiento circulatorio del Pacífico Sur. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo así? Ya. ¿Tomaste nota? Ya. Profesor, ¿a qué le llaman Golfo? Golfo es una gran entrante del mar hacia el continente. Mediana entrante es bahía y pequeña entrante se llama ensenada. Golfo de Guayaquil, que se tiene en Ecuador. ¿En el Perú habrá algún golfo? No. Se tiene mediana entrante, como la bahía de Sechura, la bahía de Ancón, la bahía de Chimbote. ¿Ya? Muy bien, Rica Linda. Ya, profesor. Pueden también formar club de fans a mi nombre, dice Linda. Bueno, si desea. Miren detenidamente. ¿Ya? ¿Están observando? Corriente peruana se llama desde ese trazo horizontal llamado Valparaíso, Chile, hasta Punta Aguja. Solamente ese tramo es la corriente peruana. ¿Ya?
¿Y por qué esta masa de agua se desplaza en sentido antihorario? Por el efecto de Coriolis. Acuérdate que debido al efecto de Coriolis, las corrientes marinas y los vientos se desplazan en el hemisferio sur. ¿Cómo? ¿En sentido qué? En sentido Antihorario. 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Correcto. Entonces, en el movimiento circulatorio de esa masa de agua tiene que ver el efecto de Coriolis y también qué cosa. Y también que el anticiclón, esta masa de aire que desciende, llamado el anticiclón del Pacífico Sur. El anticiclón del Pacífico Sur. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué sucede con la masa de agua cuando ya se aleja? Ya no va a ser fría. Ya no, profesor. ¿Por qué? Porque va a estar pasando cerca del ecuador terrestre. Va a ser cálida. La masa de agua que era fría en nuestro mar ahora se convierte en cálida porque está pasando cerca a la zona ecuatorial. Y ya no se le va a llamar corriente peruana. Se le va a denominar como corriente ecuatorial. Cálida. ¿Y qué sucede ya cuando desciende? Va a estar pasando casi cerca al país de Australia. ¿Cómo creen que se le va a llamar? ¿Mm? Si pasa frente al país de Australia, ¿cómo crees que se le va a llamar? Excelente, Jennifer. Muy bien, Yance. Corriente australiana. Corriente australiana. ¿Me entienden? ¿Y hasta dónde? ¿Hasta dónde será? Corriente australiana. Hasta el país de Nueva Zelanda, cuya capital es Wellington, ¿sí o no? Sí, profesor, yo he vacacionado por esa zona, profesora, me dicen. He recorrido diferentes lugares con mi submarino, con mi jet, con mi aerocóndor y con mi aerochasqui. Dice, muy bien. A partir del país de Nueva Zelanda, cuando ya se acerca a Sudamérica, se le conoce con el nombre ¿de qué? Hasta Valparaíso. Corriente austral o gran austral. ¿Ya? Gran austral o simplemente austral. Y así, la masa de agua está desplazándose en sentido antihorario debido al efecto de Coriolis y también debido al anticiclón del Pacífico Sur. Y ya luego otra vez, a partir de Valparaíso hasta la Punta Aguja, península de Illescas, ya hablamos de la corriente peruana o corriente de Humboldt. ¿Me entienden? La velocidad es 28 kilómetros por día. La masa de agua que en estos momentos está pasando frente a Lima y Callao, luego pasará frente a Fibra, luego será cálida, pasará frente a Australia, frente a Nueva Zelanda y a partir de Valparaíso otra vez retornará. El próximo año ya esa masa de agua otra vez estará pasando frente a Lima y Callao y así, el sentido antihorario. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Profesor, ¿cómo era? ¿De dónde a dónde? Me olvidé, no te preocupes. Estamos en Fábrica de Sueños y vamos a cumplir tu realidad. Valparaíso. Valparaíso. ¿Ya? Chile. ¿Y el otro lugar cómo se llamaba, profesor? En la península Illescas, en Piura, ¿no? Así es, en Piura, la zona de Punta Aguja. Ya, profesor, ya noté todo. Con eso basta, profesor, con eso basta. ¿Listo? ¿Cómo va? ¿Están anotando? Adicionando la información. Sí, profesor. Ya, correcto. Borro entonces. Y ahí tenemos la cantidad de corrientes marinas, cálidas, frías, frías, cálidas, cálidas, frías y todo lo demás.
Y ahí están las características, que también lo tienes en el material académico que se te ha hecho llegar, ¿verdad? Sí, profesor. Listo. Y ahí tenemos el ancho que llega a tener ¿cuánto? Hasta 200 millas. Y esas 200 millas es equivalente en kilómetros de ¿cuánto? Ya, 370 kilómetros. Tiene aspectos positivos en la zona marítima y aspectos negativos en la zona continental porque ha generado una zona casi desértica. La corriente del Niño llega desde la zona del Golfo de Guayaquil y va a estar influenciando principalmente la masa de agua que está frente a Tumbes y Piura, elevando la temperatura y generando lluvias intensas, sobre todo en los meses de verano, enero, febrero, marzo, ¿ya? ¿Dónde se da, profesor, la convergencia, la unión de la corriente del Niño con la corriente peruana de Humboldt? En la península de Illescas. Y ahí está lo que te indiqué, lo que es afloramiento. Ya te había explicado, sí, profesor, pero faltaba la teoría, pues, profesor, la teoría. Ahí está, simplemente haz una captura de imagen para que puedas repasar por si acaso, porque ya te expliqué y has captado la idea, ¿sí o no? Sí, profesor, tienes razón. Ya. ¿Y por qué ocurre? Yo te dije principalmente por los vientos alisios, pero ¿qué más tiene que ver? La diferencia de densidad, la dirección del litoral, el movimiento, rotación. Ya, profesor, ahora sí ya tengo toda la información, profesor. Tengo toda la información. Excelente, profesor, excelente, excelente. Ya, muy bien. Ceballos dice, profesor, ya hice toda la captura de la teoría. Si desea algún amigo o alguna amiga que me escriba por interno y yo le voy a pasar todo ello. Muy bien, Juan Ceballos. Así deben ser todos los alumnos que quieran compartir su material de información. Excelente, excelente. ¿Ya? Lo malo que hasta ahora nadie me escribe, profesor, dice. Qué raro. Me desprecio. No creo. Los principales lugares de afloramiento, Paita en Piura, Pimentel Salaberry, hablamos de la Libertad, Ancash y la zona de Lima, Guarmey Supe, y también entre Moquegua, Arequipa, esos son los lugares. ¿Ya? Listo. Muy bien. ¿Ya? Están haciendo la captura de imagen. Todo lo que te he explicado, ahí está sobre el fitoplancton. Pasa la cadena alimenticia y se desarrolla principalmente por el fenómeno de afloramiento. Y a la superficie llegan nitratos, fosfatos, silicatos, componentes esenciales para que se desarrolle ese microorganismo marino. Sí, profesor, eso es. El relieve marino. Ya, un dibujito, profesor, puede ser o no, profesor. Un dibujo, pues, profesor, con dibujos aprendo más. Ya, estimado alumno o alumna. Muy bien. Como ustedes son buenos alumnos y alumnas, y sé que tienen talento, tienen capacidad y están bien formados en valores, a ver, voy a hacer el gráfico y ustedes luego me van a hacer acordar, ¿ya? Porque después de hacer el gráfico, yo
voy a sufrir de amnesia y ustedes me van a indicar qué es lo que tengo que completar y así. A ver. Un trazo, ¿ya? Ese es el nivel del mar. Pero antes observen ustedes lo que vendría a ser el fondo marino, ¿ya? Fondo marino. Bien, profesor, ¿qué pasó? Bueno, un incidente aquí con respecto al micrófono, pero ya está todo solucionado. A ver, cuanto a lo que es el fondo marino, seguramente ya han leído. Miren, tenemos una zona de poca pendiente o suave pendiente llamado zona abisal, ¿ya? Abisal. Luego tenemos la mayor profundidad. Se llama fosa de Tacna y fosa del Callao, las dos más profundas de nuestro mar. También destaca qué cosa. Hay montañas, profesor, claro, volcanes activos e inactivos. Tenemos una cordillera submarina llamada la dorsal de Nazca. ¿Ya? ¿Qué más? Un relieve casi vertical. ¿Vertical, profesor? Sí, se llama talud o batial. Talud o batial. ¿Y de ahí qué viene? Una zona casi horizontal. Se llama zócalo plataforma, zócalo plataforma. Y ya de ahí viene la costa. ¿Ya? Listo. El mar. ¿Está bien? Ya. Ahora sí. Rápido. Lo de rojo, ¿cómo se llama? La zona con suave. ¿Qué ocurriría si una pregunta te hace en la descripción? Zona a gran profundidad con suave pendiente. Obvio que en las alternativas no va a estar fondo marino. Se le conoce también como zona abisal. ¿Ya? ¿Está bien o no? Me dicen sí, sí o no, no. Esas grandes cavidades, ¿cómo se llaman? Fosas. Fosas marinas. ¿Lo otro cómo se llama? Dorsal de Nazca. Muy bien, dorsal. Hay una cordillera de Nazca. Con regular pendiente que llega casi hasta la zona próxima a la superficie o al nivel de mar. Esto se llama talud o también lo conocen como batial.
Y la zona poco profundo, donde llegan los rayos solares, ¿cómo se llama? Zócalo. Zócalo. Correcto, Zócalo. muy bien. Zócalo o también lo llaman plataforma. ¿Ya? Te indico esto porque en una pregunta de examen ha venido un gráfico señalando el talud. Ahora también se puede repetir, pero de repente no te indica el talud, te puede indicar con una flechita el zócalo, dorsal, en fin, para que tú reconozcas. ¿Ya? Muy bien. Y bueno, lo que está a la derecha ya eso no es un relieve solamente como referencial, eso es la costa Ochala. ¿Me entienden? Esos son entonces los relieves que debes tener en cuenta. Ya bajo el mar tenemos, ¿qué cosa? Tenemos abisal, ¿qué más? La fosa, la cordillera, ¿cómo se llama? Dorsal, la zona casi vertical, ¿cómo se llama? Talud. Y lo otro se llama zócalo o plataforma. Ya, listo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguno? ¿Todo bien? ¿Nada? ¿Alguna pregunta ahí? Todo claro, profe. ¿Todo bien? Sí, profe, anotado todo. Anotado, correcto. Ya anoté, profesor, ya anoté, ya anoté, ya anoté. Escriben ahí. Y Juancito me reclama, ¿qué pasa, profesor? No se apunta todavía en el club de fans. ¿Cuándo se van a anotar, pues, profesor? Dice. Ya. Estoy dispuesto a pasarles mis apuntes a todos mis clubes de fans, dice. Listo. Y ahí está. Otra fotito, ya te expliqué sobre ello. Ya, profesor. Ese es un mapa de planimetría, porque se ve todo en un plano. Planimetría, planimetría, planimetría. Muy bien, profesor. Y ahí está todo lo que te he explicado. Captura de imagen. Y ahí está la fosa central. El fondo oceánico, o también llamado zona abisal. Fondo oceánico o zona abisal. ¿Es lo mismo, no, profesor? Claro que sí. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Ya, profesor. Importancia del mar. ¿Por qué será importante? Fuente de gran cantidad de recursos hidrobiológicos. ¿Sí o no? Sobre todo del oro del mar de la anchoveta, que se puede hacer aceite, harina, conservas. ¿Y para qué sirve la harina de pescado? Alimentos del ganado. Correcto. Si en horas de la noche tu papá te invita a consumir de repente un suculento pollo a la brasa, ¿consumes o no consumes de forma indirecta harina de pescado? Sí, profesor. Claro, porque Sí. para que se desarrolle ese pollo lo han tenido que alimentar con lo que le llaman los componentes balanceados. Y uno de esos componentes balanceados es harina de pescado. Profesor, ayer en la noche me sirvieron un suculento caldo de gallina y ahí también de forma indirecta has consumido harina de pescado. ¿Ya? Bien. El fenómeno del Niño es un evento mundial, un evento oceanográfico, meteorológico, que se da principalmente por el debilitamiento de los vientos alisios. Cuando estos vientos alisios ya no soplan con gran fuerza, entonces, ¿qué sucede? La masa de agua cálida que se está paseando en el Pacífico Sur llega a nuestro mar, principalmente a la masa de agua que está frente a Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad.
y trae cosas buenas y cosas malas. Lo que pasa es que nosotros no estamos preparados. ¿Cuál es lo bueno, profesor? ¿Y cuál es lo malo de este evento llamado fenómeno El Niño? Como ustedes saben, en el antiguo Perú ya se daban cuenta que iba a ocurrir este evento. Claro, ellos ¿cómo lo llamaríamos? Pero nosotros hoy en día lo conocemos como fenómeno del niño. Se preparaban con todo un sistema de acueducto. ¿Y cómo se daban cuenta que iba a ocurrir el fenómeno del niño si no se tenía tsunami? Aparecían unas conchas rojizas, el espóndilus. Esas conchas rojizas que aparecían eran ya el indicio que estaba llegando el agua cálida, el espóndilus, que inclusive vino en una pregunta de examen de admisión. Las antiguas culturas, al notar estas conchas rojizas, los espóndilus, ya se daban cuenta que se avecinaba este evento que lo conocemos en la actualidad como fenómeno del niño, con lluvias intensas. ¿Y es bueno que ocurran lluvias intensas o no? Sí, profesor. Claro, porque vivimos en una zona árida que se dé las lluvias intensas y que nos permita tener agua dulce es una bendición de la naturaleza. Pero como no estamos preparados, entonces más es lo que nos genera destrucción. Nos genera aspectos negativos. ¿Y cuál sería lo malo? A ver, o el aspecto negativo. En el sector continental, debido a las lluvias intensas, genera grandes inundaciones, afectando la infraestructura, las viviendas y todo ello, ¿no? También debido a las lluvias en las zonas de las montañas, de los cerros, se da los huaicos o lluvias. Afecta las carreteras, las infraestructuras y genera curiosamente sequía en la Sierra Sur. Lo tropicaliza el tiempo meteorológico, generando lo que es la invasión de mosquitos, chikungunya, entre otros. Y en el sector marítimo, el agua cálida afecta a la cantidad de anchoveta que se tiene ahí y migra hacia el sur. Poca cantidad de anchoveta, poca cantidad de sardina. Entonces, los lobos marinos y las aves guaneras ya no tienen el alimento necesario y en algunos casos ocurre la mortandad. Los efectos positivos es de que como se da la lluvia intensa, el agua se infiltra por la arena. Como es arenal, el agua se infiltra y cuando se infiltra aumenta el nivel del agua subterránea. Y si aumenta el nivel del agua subterránea, ¿qué sucede? La raíz de esos árboles que forman el bosque seco, algarrobo, zapote o altaco, se van a desarrollar lo más rápido posible y va a haber mayor cantidad de árboles, mayor cantidad de bosques, recuperación de estos bosques. Y también se van a formar algunas lagunas cuyo volumen de agua dulce permitirá desarrollar, ¿qué cosa? Los cultivos de arroz, entre otros. ¿Ya? Muy bien, cuando hablamos de mar territorial y su defensa, sabemos que esas 200 millas siempre lo debemos mantener, cuidar, preservar. Y que si bien es cierto, se dio una controversia marítima con Chile, pero ya está solucionado y lo solucionó el Tribunal Internacional de Justicia en enero del año 2014, de manera que todos los límites están perfectamente ya establecidos. Bueno, la Convención del Mar sugiere que los países ribereños puedan tener un mar territorial de ¿cuánto? De 12 millas marinas. Eso es el planteamiento de la Convemar. Pero Perú todavía no está dentro de esa Convención del Mar. ¿Ya? Bien, ahora nos vamos a las preguntas. Sí, profesor, ya de una vez quiero responder a todo ello. Muy bien. Profesor, ¿puede ampliar? Ya vamos a ampliar entonces. A ver, vamos a ampliar. Listo. 1. A ver, Juan. Un alumno excelente. Sí, profesor, voy a ocupar los primeros puestos.
Pero me preocupa que no tengo todavía el club de fans, dice. No te preocupes, Juancito, ya vendrá. Pregunta número 1, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué la corriente peruana no llega hasta Tumbes? Porque se desvía. Muy bien, More, correcto. La D, muy frente a Punta Aguja. ¿Y dónde está Punta Aguja? En la península de Illescas, en Piura. Ya, profesor. Vamos a poner con verde, ¿ya? Ya, profesor, verde. La riqueza ictiológica, ¿a qué se refiere ictiológica? Peces del mar peruano se debe fundamentalmente a qué. La D. La D. La D. Adito, La- profe. Plancton. De Ya, muy bien, la D, excelente. ¿Con verde o quieren amarillo patito? O rosadito, profesor. Rosadito, Rosado, profe. ya, muy bien. Correcto. Gracias, profesor, por cumplir mi petición, ¿ya? La frialdad de las aguas de la corriente peruana se debe a qué principalmente. Ordenamiento, profesor. No de afloramiento. 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 Muy bien, afloramiento. ¿Ya? Entonces seguimos con el color rosa, ¿no? Ya, correcto. 4. El factor más determinante en la temperatura del sector tropical del mar peruano, del cual oscila entre 24 y 25 grados centígrados. El mar tropical será lo que está frente a Tumbes y frente a Piura. Profesor, entonces el sector norte, ¿no? Así es. ¿Cuál es la causa, el por qué? La A. Aguas frías, no podría ser aguas frías, porque encontrarse cerca al ecuador terrestre. Y encontrarse cerca al ecuador terrestre es la baja latitud. Ya, seguimos con el rosa, ¿no? O verde, o amarillo. A ver qué dice Ahora, Carlitos. verde, profesor. Verde, dice, ya. 5. El relieve submarino de poca profundidad que facilita la acumulación de nutrientes. ¡Zócalo! Muy bien. Es el zócalo. Zócalo, la D. La D. Ya, verde, dice 6. Identifica una causa biológica determinante que Del influye en la riqueza ictiológica del mar peruano. ¿Ya? ¿Cuál será? La D, profe, la Causa D. biológica. La Muy D. bien, fitoplancton. La pregunta es, ¿y por qué no puede ser fenómeno de afloramiento? ¿Por qué? Porque afloramiento no es biológico, sino es físico. Y la pregunta dice, identifica una causa biológica. Fitoplancton, la D, profesor. Muy bien. 7. 7, ¿cuál es? Factor que influye en el afloramiento de las aguas del mar peruano en la parte Entonces, central, La meridional. N. los vientos. La Los D. vientos alisios, excelente. Los vientos alisios. Ya, verde dice, muy bien. La corriente peruana se desplaza de sur a norte, paralela al litoral. Sus aguas son frías debido al afloramiento, haciendo de la costa una ¿qué? Una ¿qué? No sé. La C, zona semitropical nubosa. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? Linder dice, La profesor, B. sería región árida, sin lluvias, pues. La López Ornella dice la B. Muy bien, alumna, muy bien, alumnos. Región árida, región seca, ¿no? Sin lluvias. Ya. Vamos a ponerlo como amarillo patito, me dice. Sí, profesor, me encanta el patito, dice ya. Señale cuáles de las siguientes alternativas no es una consecuencia vinculada a la influencia del mar peruano en la costa. ¿Cuál no es? No es. ¿Cuál? No es. La D. El clima tropical de la vertiente. Ponga de azul, pues, profesor. Ponga el azul. El azul es un color que me emociona, dice. Ya, vamos a complacerle. Si es azul claro, mejor. Ya, azul claro. Perú establece su soberanía territorial, ¿no?
con fundamentos, 200 millas marinas. La ¿En qué año? 1947, Bebé, profesor, bebé, La bebé. D. 1947. ¿Cuáles han sido los fundamentos, los argumentos geográfico, geológico, biológico y estratégico de seguridad? ¿No es cierto? Sí, profesor. Dicen 11. La zona correspondiente al mar tropical, al norte de los 5 grados de latitud sur, es el, ¿cuál es? Leonela dice la D. More dice la D, pues de Duende. Ceballos dice la D, profesor, la D, para todo el mundo, dice. Ceballos lo máximo y no hay más. Muy bien, septentrional. Y póngale el color rosa, profesor, y no me discutan más, dice. Bueno, hay que hacerle caso al alumno. Ya, listo. 12. La firma de la Convención del Mar, auspiciada por la Organización de Naciones Unidas, denominada la Constitución de los Mares, traerá como consecuencia la disminución de 200 a 12 millas del territorio marítimo. Sin embargo, no necesariamente la solución de los problemas marítimos. Entonces, una consecuencia negativa de la firma de la Convemar, ¿cuál sería? Si Perú se adhiere a la Convemar. La La D, D. muy bien, soberanía territorial hasta las 12 millas marinas. La D, pues, profesor. Ahora pongo el amarillo patito, dice. Ya está. Bien. La 13 dice, el efecto Coriolis es el responsable de la dirección de los anticiclones y esto a su vez son responsables de la formación de grandes movimientos circulatorios de aguas en los océanos. Entonces, del texto anterior, se puede deducir que una consecuencia de la dirección que sigue la corriente peruana en nuestro mar se debería aquí se debería. La D, Al profesor. efecto Coriolis y también al anticiclón del Pacífico Sur, que es una masa de aire frío, seco, arremolinado, ¿no? Es como una ventiladora que expulsa aire frío. Ya, profesor, póngalo verdecito, pues, verde limón, me emociona. Ya. 14. El ingreso de aguas cálidas en el mar peruano se debe al debilitamiento de los vientos alisios que ocurre cada cierto tiempo, que trae especies tropicales como el perico, el atún, el pez volador, langostino. Esto es un evento, un proceso mundial que genera aspectos buenos como aspectos malos. Es un evento El fenómeno de meteorológico, oceanográfico, que afecta principalmente la zona de costa norte. Casita, pues, profesor, dice Dayana, casita. Carlos, el macho, dice Carlos. El macho menos también, dice Carlos Evangelista. Ya, macho menos, dice, bueno, fenómeno del niño. Ya, listo. Y póngale, profesor, dice Carlitos, que es el macho menos, color rosa, pues, profesor. Tiene que ser variante de colores. Ya, muy bien, no se preocupen. Ustedes mandan aquí. 15. Según la Constitución Política del Perú de 1993, el último, ¿no? Textualmente se plantea que los límites marítimos deben ser trazos perpendiculares al litoral. Y esos trazos perpendiculares que van hasta las 200 millas, partiendo desde el litoral, son considerados líneas de base establecidas por la ley. la B. Entonces sería la letra B, profesor, la B de bueno. Así es, la B de bueno, ¿ya? Bien, estimados alumnos, no se olviden que nuestro mar es de tipo epicontinental, abierto a los océanos, es el de mayor biodiversidad, ¿ya? Linda, dice profesor, las aguas calientes eran la de baja densidad, ¿cierto? Las aguas calientes ligeramente tienen mayor densidad, por eso descienden. Y el que asciende es el de menor densidad, el agua con baja temperatura y nutrientes. ¿Me entienden? ¿Ya? Y es así como se da el fenómeno de afloramiento. Claro, el que tiene mayor densidad desciende y el que tiene menor densidad asciende. Eso es lo que ocurre, estimado alumno Ricra. Muy bien, las felicitaciones a cada uno de los alumnos y a las alumnas también que han participado de forma excelente. Sigan así, de esa forma, pero no se confíen porque también hay otros estudiantes que se están esforzando así como ustedes y ustedes tienen que marcar la diferencia y tienen que estar mentalizados en que sí o sí van a ser los próximos cachimbos y eso sí, buenos estudiantes universitarios. Bien, estimados alumnos, hemos llegado a la parte final. Gracias por su atención y nos encontraremos en el aula virtual la próxima semana. Cuídense.